Finanzas. Más de 1 millón de personas dio el triunfo al llamado Brexit en el Reino Unido el viernes pasado. ¿Pero qué es el Brexit y cómo afectaría esta decisión en los bolsillos de los mexicanos? Bueno, hablaremos del tema aquí en Finanzas. Precisamente recibimos con muchísimo gusto al licenciado Eduardo García, presidente de Grupo Asesores en Negocios. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Berenice. Agradezco la invitación y este espacio que nos brinda. Bueno, pues nunca antes un país miembro de esta unión de 28 países había salido. Es una decisión que verdaderamente pues asombró, yo creo que a todo el mundo, y sobre todo por la diferencia tan pequeñita con la que sucedió. Pero para que todos los que nos están viendo, Eduardo, nos entiendan mucho mejor qué es el Brexit y qué significa en términos económicos para la Unión Europea, para el mismo Reino Unido, pero sobre todo para México, para nuestro país. Bueno, recordemos que la Unión Europea se centra o se basa a principios para efectos de que todos los países se unan, en que tengan una misma política monetaria y de país en ese sentido, es decir, que sean un frente común para las demás naciones a nivel internacional. El hecho de que Gran Bretaña salga, pues hace que tengamos una incertidumbre sobre los mercados, sobre todo con Europa, y también abre la posibilidad de que otros países europeos puedan salir de la Unión Europea y bueno, que se vean como países independientes. Y el ejemplo claro lo tenemos en España. Ante la salida de Gran Bretaña, la Bolsa de Valores de España tuvo una caída dramática en ese sentido, ¿no? Sí, claro. El hecho de que cada país, en vez de que tenga evidentemente sus propias monedas, tengan una moneda europea o el euro, pues evidentemente le da mucho más solvencia y peso como nación, ¿no? Como grupo. En México, ¿en qué nos va a afectar definitivamente? Pues bueno, al tipo cambiario, ¿no? Habría que ver cuál es el impacto que tiene la salida de Gran Bretaña y el valor que va a tener el dólar, sobre todo, porque en su arranque el dólar tuvo una apreciación, es decir, se fortaleció como moneda porque por la relación que tiene justamente con Gran Bretaña. Al momento de que sale Gran Bretaña de la Comunidad Europea, se fortalece el vínculo comercial con Estados Unidos y sin duda alguna fortalece el tema de la moneda del dólar en Estados Unidos. Y que lo estamos viviendo hoy, el dólar está ya casi a 20 pesos, ¿no? Correcto. O sea, es realmente una cifra que no pensábamos ver en mucho tiempo. Y lo importante en ese sentido es ver cuál va a ser el impacto que vamos a llegar a tener relacionado con el tema de los insumos que se dan en moneda extranjera. Habría que ver que al día de hoy todavía no hay un impacto que tengamos en materia de los componentes de los productos de bienes y servicios que se dan en territorio nacional, que tienen un componente en dólares y que sin lugar a duda van a sufrir un ajuste en precio. Y eso es lo que podría llegar a preocupar, que tengamos un alza de precios escalonada con el estado actual que nosotros tenemos, ¿no? Como país hemos perdido el valor del precio del petróleo, sí. Y si tenemos una subida en los precios de los insumos de bienes o servicios, seguramente se va a ver reflejado en temas inflacionarios en el país, desafortunadamente. ¿Y esto qué significa para la industria y las empresas mexicanas? Pues un tema de rezago, de crecimiento. Hay problemas en cuanto al tema del consumo interno, hay problemas en que las empresas no crecen, el mismo país ha disminuido, desacelerado su ritmo de crecimiento. El licenciado Videgaray dijo que teníamos un recorte al gasto presupuestal, lo cual considera que no va a haber liquidez en la economía mexicana y que tendremos pues, un segundo semestre para las empresas nacionales poco favorable. No va a haber crecimiento, una contracción del mercado interno y habrá que ver pues, los niveles de venta y los niveles de consumo que podemos llegar a tener con este escenario macroeconómico, desafortunadamente. Pues va a tener fuertes afectaciones económicas, algo que veíamos como tan lejano, finalmente sí afecta a los bolsillos de los mexicanos. ¿Y qué va a suceder en Gran Bretaña con todas estas personas pues que a lo mejor no estaban de acuerdo, porque vimos que la diferencia era realmente poca, eran 2 puntos? Yo creo que el tema en Gran Bretaña que tenemos que tomar en consideración es cuál fue la tendencia que hizo que ganara la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, y son los jóvenes. Y si analizamos un poco el tema de la parte de los jóvenes, son muchos de ellos los cuales se quejan de un tema de no generación de empleo y de falta de liquidez. Es un voto duro, es un voto que no se pensó y que para Gran Bretaña sin lugar a duda va a tener una contracción en su moneda. Ya lo vimos, una pérdida del valor de la libra esterlina en los mercados internacionales, y que seguramente los mercados internacionales le van a cobrar las facturas a las inversiones de empresas
de Gran Bretaña Sí. en aquellos países. Va a haber un ajuste en ese sentido. Y sin embargo, yo escuchaba a algunos otros jóvenes que decían que esto les afectaba en las oportunidades de sí de poder trabajar en 28 países más, ¿no? Que ya no lo van a poder hacer con esa libertad. Correcto, porque sin lugar a dudas, bueno, el voto que manifestaron en esta parte de la determinación, pues no fue favorable para los intereses tanto de Gran Bretaña como de Europa toda, ¿no? ¿Por qué? Por el grado de incertidumbre que genera. Ahora se está hablando mucho de que a lo mejor países como Francia buscan también salirse de la comunidad, lo que sin duda sería pues catastrófico para efectos de toda la Unión Europea, y el impacto que puede llegar a tener, la pérdida de certidumbre de lo que puede ser la Comunidad Europea cuando era un bloque pues muy fuerte que tenía un gran control de las economías a nivel internacional. Bueno, pues ni hablar, ya se verá qué es lo que sucede más adelante, porque estos efectos se estarán viendo de 1 a 2 años a lo largo, y todo lo que estará sucediendo en ese tiempo. Eduardo García, presidente de Grupo Asesores de Negocios, muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco de nuevo la invitación y muchas gracias. Muchas gracias.